Aleluya. Qué bueno verlo en esta mañana. Bienvenido. Y quiero invitarle a que vaya ¿a dónde? A Primera de Pedro, capítulo 5. En nuestro estudio de esta epístola, versículo por versículo, ya nos encontramos en el capítulo 5. Así que estamos cerca a terminar nuestro estudio de esta epístola. Espero que haya sido bendición para nuestras vidas. Y vamos a leer simplemente los primeros 4 versículos. Y si ya lo tiene, pues me sigue, por favor. Dice de la siguiente manera: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino también siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Padre, te pedimos que hables a nuestra vida por medio de tu palabra. Quita toda distracción, quita toda preocupación. Y que cada corazón, cada mente, cada voluntad, Señor, pueda ser tierra fértil para donde esta palabra va a ser sembrada. Que toda voluntad sea sometida a tu voluntad. Y aquel que no te conoce pueda llegar a conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Y comencemos con esta pregunta: ¿dónde nos encontramos en el estudio de esta epístola en esta mañana? Bueno, estamos hablando del apóstol que está escribiendo a una iglesia que se encuentra perseguida. Este capítulo comienza después de que el apóstol termina de dar una enseñanza sobre el sufrimiento del cristiano y cómo debe reaccionar el cristiano cuando está sufriendo. Hablamos de 4 cosas que tenemos que hacer como cristianos. Ahora el apóstol se presenta a una iglesia que está siendo perseguida y que tiene la imperiosa necesidad de pastores, de ancianos que cuiden el rebaño del Señor. Y es cuando la iglesia que está experimentando mayor persecución, es donde la iglesia tiene necesidad de pastores fuertes, piadosos, efectivos. Es en los tiempos de dificultad donde los pastores, los verdaderos líderes, son llamados a colocarse al frente de la línea de fuego para cuidar, para proteger, para guiar el rebaño que está pasando por la prueba, por la persecución. Entonces el apóstol Pedro, en esta sección, se aleja de las dificultades que están experimentando los creyentes para revelar la voluntad de Dios a los hombres que están pastoreando las ovejas que están siendo atribuladas. Si pudiéramos parafrasear o resumir lo último que vimos del capítulo 4 y parafrasear el comienzo del capítulo 5, lo podríamos parafrasear de la siguiente manera: por lo tanto, debido a que estamos bajo persecución, porque estamos sufriendo por causa de la justicia, exhorto a ustedes, pastores, cuiden de esas ovejas perseguidas y afligidas.
Ahora, que nadie vaya a decir, ok, ese es un pasaje para el pastor, entonces por lo tanto nos desconectamos y esto no tiene nada que decirnos a nosotros. No, claro que sí. Hay verdades que podemos sacar de ahí y aplicarlas a nuestra vida espiritual. Así que es un mensaje para todos como iglesia de Jesucristo. Ahora, lo primero que tenemos que decir es que el apóstol toma esta sección y va dirigida a los ancianos. Aclaro, la palabra anciano aquí no está hablando de la edad física, no es la edad física. Los ancianos son los líderes espirituales de la iglesia. Ellos son los maestros de la palabra de Dios en la iglesia. Cuando usted empieza a mirar, no vamos a entrar, pero cuando usted mira la historia de Israel, el término anciano siempre se ha usado para señalar a los líderes del pueblo, aún desde Israel. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés a sacar al pueblo de Egipto, mire lo que le dice Moisés, ve y reúne a los ancianos de Israel. No le está diciendo reúne a los viejos de Israel, sino a los ancianos y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen los egipcios, lo hacen en Egipto, perdón. Entonces en la escritura también se les llama pastores u obispos. Así que la palabra anciano, mi estimado hermano, enfatiza una responsabilidad espiritual, es un término de madurez y también habla del gobierno de la iglesia. Por ejemplo, los apóstoles, en cada iglesia que ellos plantaban, establecían ancianos. En Hechos capítulo 14, versículo 23, ellos se encargaban los ancianos que estaban al cuidado espiritual de la iglesia y estaban encargados de enseñar y de predicar la palabra de Dios. Su principal función era proteger la pureza de la fe cristiana. Su principal función era advertir a la iglesia de las falsas enseñanzas y estaban encargados de promover la paz, el orden dentro de la iglesia de Jesucristo. Usted lo puede encontrar eso en Hechos capítulo 20, versículo 28. Ahorita lo vamos a leer ese. Efesios 4, capítulo 11 en adelante. Y 1 Timoteo 5, 17. Así que el término ancianos, obispos o pastores son términos intercambiables en la escritura. Y cada uno de ellos tiene un énfasis en particular. Por ejemplo, el término anciano enfatiza madurez y un título enfatiza madurez. El obispo, o también se traduce a veces como supervisor, enfatiza la función del liderazgo. Y pastor enfatiza la función de enseñar y alimentar. Pedro, comienza ruego. Y esta palabra habla de un llamado de urgencia, de tomar una responsabilidad que el Señor le dejó y le dice, os ruego ancianos. Y note algo, Pedro se dirige a los ancianos. Ahí no dice, os ruego anciano, sino a los ancianos. Ahora, ¿qué significa que está hablando a los ancianos? Bueno, que la iglesia está gobernada ¿por quién? Por varios hermanos. La iglesia no está gobernada por un solo hombre que se constituye a sí mismo faraón en esa congregación y hace lo que a ese hombre bien le parece. No, es un grupo de líderes. De pronto el pastor es el que da la cara, pero hay un grupo de líderes que dirigen, supervisan la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 14, versículo 23, mire lo que dice. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor
en quien habían creído. Allá vaya a Hechos capítulo 20, versículo 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora el versículo 28, ahí más adelante, miren lo que dice del capítulo 20. Por tanto, mirad por vosotros, ahí está hablando a los ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Apacentad la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo en Primera de Timoteo hace lo mismo. Pablo le dice, en Filipenses, a los filipenses hace lo mismo. En el capítulo 1, Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Entonces cada iglesia tenía sus ancianos o esos líderes espirituales que estaban al cuidado de la iglesia local. O sea, cada iglesia debe tener líderes piadosos que dirijan la iglesia. Alguno dirá, bueno, pastor, pero es que aquí, en esta iglesia en particular, no hay. No, que usted no sepa es otra historia, pero sí hay. Hay un grupo de hermanos que considero maduros en el Señor, a los cuales yo me dirijo cuando hay cosas que requiero ayuda de ellos. A veces en momentos donde he tenido que tomar decisiones de disciplina, he hablado primero con ellos antes de poner la disciplina. Otras veces, antes de darles anuncio a las congregaciones, ellos ya lo saben. Comencé con uno cuando recién llegué a la congregación. Al pasar el tiempo añadía un segundo más. Después añadía un tercero y estoy en el proceso de añadir un cuarto. Y aclaro, porque alguno dirá, lo que pasa es que, claro, él tiene a los que le dicen lo que él quiere escuchar. No. Ellos no me dicen lo que yo quiero escuchar, me dicen lo necesario o lo que necesito escuchar. No voy a predicar de ellos, pero sí quiero decir algo rápido. Por ejemplo, el hermano Nelson. En muchas ocasiones se me ha acercado y me ha dicho, pastor. Yo recuerdo una ocasión que se acercó y me dijo, pastor, yo considero que la forma en que usted lo dijo no es la correcta y me explicó por esto. Lo dijo. Ahí se lo dejo para que lo piense. El que conoce al hermano Jeremías sabe que Jeremías no es el tipo de persona que le anda diciendo a usted lo que usted quiere escuchar. En muchas ocasiones también se acercó y me ha dicho, pastor, usted no tiene que hacer eso por esto. Corrija, yo le digo, gracias, hermano. Y algunas veces yo he hablado de que un hermano me ha dicho que no diga unos dichos. Bueno, es él. O sea, que no me dice lo que yo quiero escuchar. El otro hermano es más callado, pero por ejemplo hace unas semanas que estuve enfermo, hablando con él, yo iba a venir el domingo y él me dijo, pastor, hombre, yo sé que usted quiere venir, no venga. Quédese allá tranquilo, yo sé que lo extrañamos, usted no extraña, quiere venir, quédese en su casa mejor allá tranquilito. Y el otro hermano es más callado todavía, ese no me ha dicho nada todavía, pero lo que he visto en su forma de enseñar, en su forma de hablar, considero que es un hermano que ha ido madurando bastante y que en su corazón hay deseo de servir verdaderamente al Señor. Así que ellos no me dicen lo que yo quiero escuchar y por eso están allí. Ellos están allí en esa posición porque han ido creciendo, porque han esperado el tiempo de Dios y porque han sido de bendición, porque en los momentos cuando ha habido cansancio pastoral, han hecho lo que hicieron los líderes con Moisés, han levantado las manos para que la obra del Señor siga trabajando. Así que tanto esos hermanos y sus esposas, los últimos dos están casados. Bueno, uno no tiene la esposa con él aquí, pero está casado. No son perfectos.
pero sí han tomado la actitud de Josué y de Caleb. ¿Se acuerdan la actitud de Josué y Caleb? Han tenido un espíritu diferente. Entonces, de hecho, son los encargados de predicar cuando yo no estoy y tomar decisiones cuando yo estoy. Así que si quiere orar, no solo ore por mí, ore también por el hermano Jeremías. Ore por el hermano Nelson, ore por el hermano Praxis y su esposa, y ore por el hermano Mateo y su esposa. Ahí está para los curiosos. Son esos 4 y sus 2 esposas. Así que hay un grupo de ancianos que Dios usa en nuestra congregación de una manera. Entonces sí, en esta congregación hay ancianos, hay esos obispos. Ahora mire lo que sigue diciendo el apóstol Pedro. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también partícipe de la gloria que será revelada. Ahora, ¿qué hace Pedro aquí? Pedro, en lugar de apelar a su título apostólico, Pedro se identifica como consiervo igual que ellos. Él no se le sube el título a la cabeza y dice, oh, yo soy el apóstol. No, él le dice, yo soy un pastor igual que ustedes. He entendido la dificultad que es lidiar con gente y más gente que está siendo perseguida. Yo estoy con ustedes. Yo entiendo las dificultades. Yo soy uno igual que ustedes. Entiendo la responsabilidad que tienen. Quizás en ese momento el apóstol Pedro recordó las palabras que el Señor le dijo cuando lo estaba restaurando después de que lo negó. ¿Usted recuerda? Oh, si me amas, pastorea mis ovejas. Y mire lo que sigue diciendo él. Testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también participante de la gloria que será revelada. Yo creo que cuando él piensa testigo de los padecimientos de Cristo, está apuntando al Getsemaní o al Gólgota. Obvio que los evangelios no nos dicen que el apóstol Pedro estuviera presente en la crucifixión de Cristo, pero sí fue testigo del ministerio terrenal de Jesús. Estuvo más o menos 3 años y medio caminando con Jesús. Fue testigo de la agonía de Jesús en el Getsemaní. Fue testigo del juicio de Jesús ante el sumo sacerdote. Fue testigo de la condena de Jesús. Fue testigo cuando compadeció ante Pilato. Fue testigo de cierta manera de la resurrección y fue testigo de la ascensión de Jesucristo. Así que Pedro fue un testigo ocular de primera mano de lo que pasó con Jesucristo. Vio todo tipo de milagros. Él mismo caminó sobre el mar. Él fue testigo de la transfiguración. Fue testigo de la persecución hostil de los líderes religiosos contra Cristo. Y es más, él mismo fue perseguido por parecerse a Jesucristo. Así que esto capacita a Pedro para que sea un testigo confiable de lo que nos está diciendo. Por eso en el versículo 12 del capítulo 4 que ya estudiamos, nos dice, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os estuviera pasando, sino que dice más bien gozaos por ser partícipes de los padecimientos de Cristo. Es más, cuenta la historia que a él lo crucificaron y cuando lo iban a crucificar, él pidió ser crucificado cabeza abajo. Y si vamos un poquitico más allá, podemos decir que solo uno de los apóstoles, según la historia, murió de muerte natural. Todos los demás fueron asesinados por causa de Cristo. Ahora, cuando pensamos en la palabra testigo aquí, tiene doble significado. El primero es ver algo que sucede o experimentar algo, o sea, en un sentido literal. Y el segundo punto, o la segunda forma de verlo, es proclamar el mensaje de lo que ha sucedido. Pedro era testigo de las dos. Pedro fue testigo presencial y Pedro fue testigo porque estaba proclamando lo que había sucedido. A nosotros como creyentes,
No somos testigos presenciales de lo que pasó, pero sí somos testigos del mensaje de lo que ha sucedido. Proclamamos lo que le sucedió a Jesucristo y no nos cansamos de proclamar ese mensaje de salvación. Y no nos cansamos de proclamar que Él regresará por segunda vez a levantar a su pueblo. Y dice Él, sigue diciendo aquí, a la gloria que será revelada. Hermanos, ¿a qué está apuntando Pedro aquí? Sino al segundo regreso de Jesucristo. Cuando Él venga y ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y cuando Él venga a premiar a los hijos suyos, a dar galardón a los hijos suyos y establecer su reino para siempre. Cantamos hace un rato, eternamente estaremos con Él. Ahora, esos hablando de los receptores. Ahora en la segunda parte, a partir del versículo 2, nos encontramos con la exhortación que el apóstol Pedro le da a los ancianos, obispos o pastores que presentan la responsabilidad que ellos tienen. Mire versículo 2 y 3. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. En esta responsabilidad vemos dos cosas. Primero, una exhortación a cumplir el deber. Y lo segundo, les pide, voy a ponerlo de dos maneras, les pide que deben cuidar la motivación con que hacen su deber, o también tres peligros que deben evitar cuando están cumpliendo con su deber. La exhortación a cumplir un deber y la motivación con que ejercen ese deber, o tres peligros que se pueden encontrar cuando están ejerciendo su deber. Ahora, ¿cuál es la primera exhortación o el deber? Versículo 2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Pedro aquí habla de la iglesia de Cristo. Y aquí es bueno recordar que la iglesia no es del pastor. La iglesia le pertenece a Cristo. Porque Él se entregó por ella y porque Cristo es la cabeza de la iglesia, Él pagó el precio para redimir. A la iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia no es ni siquiera suya. Es que vamos a mi iglesia. No, yo voy al lugar donde me congrego. Soy la iglesia sí, pero es de Cristo. Y el pastor tampoco puede decir, mi iglesia no, sirvo en esa iglesia, pero la iglesia le pertenece a Cristo. Entonces tenemos que entender esa verdad. Porque nos pone una tremenda responsabilidad, en este caso a los pastores, de cuidar el rebaño del Señor bajo los términos que Dios ha establecido en su palabra. Así que no podemos ponernos a inventar cosas extrañas. Solo tenemos que seguir lo que Él ya nos dejó en la palabra de Dios. A veces la gente dice, ¿por qué no hacemos las cosas diferentes en la iglesia? Siempre hacemos lo mismo. Es que si las cosas se hicieran de otra manera, pastor, yo apoyaría a la iglesia y puro cuento. Yo le tengo una buena noticia. ¿Por qué no hacemos las cosas de otra manera? Bueno, porque Cristo, la cabeza de la iglesia, nos ha dicho en su palabra cómo tenemos que hacer las cosas cuando nos reunimos como iglesia de Jesucristo. Así que no podemos ponernos a inventar cosas raras. El dueño de la iglesia lo estableció de esa manera. Ahora, usted se imagina por un momento alguien llegando a su casa, yo llegando a su casa y decirle cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que adornar su casa. ¿Cómo se sentiría usted? Bueno, porque a Cristo tenemos que decirle cómo tenemos que hacer las cosas. Ay, ¿por qué tenemos que cantar?
¿Y por qué tenemos que hacer esto y lo otro? Bueno, porque Cristo en su palabra nos dijo que cuando el pueblo de Dios se reúne, el pueblo de Dios canta, el pueblo de Dios debe orar, el pueblo de Dios lee la palabra, el pueblo de Dios estudia la palabra, el pueblo de Dios ofrenda. Eso no es cuestión de los hombres. El pueblo de Dios hace las cosas en orden, porque Dios dice que en mi casa las cosas se hacen en orden. Nos guste o no nos guste, Él lo estipuló de esa manera. ¿Qué nos hace pensar que nosotros podemos venir a la iglesia del Señor para que se hagan las cosas como a nosotros nos parece? Es más, déjenme mostrar unos versículos. Miren lo que Pablo le dijo a Timoteo. 1 Timoteo 3, versículos 14 y 15. 1 Timoteo 3. Le voy a dar la oportunidad para que lo localice. Yo como los tengo ya aquí escritos, pues siempre los busco más rápido, ¿cierto? Te le voy a dar chance. Ya lo tiene 1 Timoteo 3, 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, mira lo que dice, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es: mira, Timoteo, no te pongas a inventar cosas extrañas. La iglesia no es tu casa. La iglesia no es la casa de los hermanos. La iglesia es la casa de Dios. Y como es la casa de Dios, nos regimos por las normas que Dios ha establecido. Y una de las normas que él ha establecido es que en su casa, en el lugar donde él se ha decidido adorarle, tiene que haber reverencia, tiene que haber respeto. Él lo estableció de esa manera. Y sabe que esto es lo que pasa, que lleva a muchas personas a irse de las congregaciones locales. ¿Sabe por qué? Porque están buscando un lugar donde hagan las cosas como a ellos les parece. Y si no encuentran algún lugar donde se las cosas hacen como a ellos les parece, entonces van, rentan una casa en la esquina, le ponen la iglesia, las tres cruces, y ahora sí, hagamos una iglesia a como a mí me gusta. No, así no estamos diciendo que no debamos levantar nuevas congregaciones. Claro que sí, hay mucha necesidad, pero tenemos que hacerlo como lo enseña la Escritura. ¿Cómo le enseña la Escritura, pastor? Que dice que la iglesia ve la necesidad, oran por los hermanos y mandan a los hermanos a trabajar y oran por ellos y los apoyan. Así es que funciona la Escritura. Yo se cuenta que yo voy y armo mi changarro en la esquina y le pongo el nombre que usted quiera, no sé, el arca de Noé o el arca del pacto, cualquier cosa que le quieran poner. Y pregunte, ¿de dónde salieron los hermanos? No, salieron de la iglesia de la esquina. ¿Y por qué? Pues porque quizás allá no se podía hacer las cosas como ellos querían. Hechos 20:28, miren lo que dice Hechos 20:28, va conmigo, rápido. Por tanto, dicen, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Volviendo a Primera de Pedro, dice, apacentad la grey. La nueva traducción viviente lo traduce de la siguiente manera: cuida el rebaño. Cuida el rebaño. Ahora, por la Escritura sabemos que a nosotros como creyentes se nos compara como ovejas, ¿cierto? Y estuve leyendo un poco sobre las ovejas. Ahora, no puedo meter todo en el sermón sobre lo que leí, sobre algunas características de las ovejas, son interesantes. Pero quiero resaltar dos características de las ovejas. Y ya usted espero que pueda entender por qué las quiero resaltar. Pero una de las características es que la oveja es contraria al cabro o a la cabra. La oveja es humilde.
Es decir, la oveja es fácil de tratar, la oveja es fácil de cuidar. La oveja se deja cuidar, es más, y la otra característica de las ovejas es que la oveja necesita ser cuidada. Pero a comparación, la oveja se deja cuidar. ¿Y por qué dice eso, pastor? Bueno, porque es que hay algunos creyentes que se creen ovejas y los quieren cuidar y no se dejan cuidar. No se dejan, pues, ¿usted quién es? La oveja es un animal indefenso, es corto de vista, se pierde fácilmente y puede morirse de hambre, de sed, de frío, o puede ser devorada por los lobos. Por eso necesita ser cuidada. Y cuando la van a cuidar, se deja cuidar. No es como el cabro que no se deja cuidar y da patadas y hace todo un desorden total. Y eso que no soy experto en cabros, pero... ¿saben? Por eso fue que Cristo dijo en Mateo, capítulo 9, versículo 35 y 36, que cuando recorría las aldeas predicando el evangelio del reino, dijo que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Los líderes no estaban haciendo su trabajo. La iglesia es un rebaño y el Señor es su pastor. Y Él ha provisto pastores como hombres para que ejerzan como pastores y velen por el bienestar espiritual de esas ovejas. Dios ha investido hombres con esa autoridad para pastorear, para dirigir el rebaño. Por lo tanto, esa idea de que, bueno, yo amo a Cristo, pero no amo a su iglesia, no aguanto a la iglesia de Jesucristo, hermano, no tiene fundamento bíblico. Porque Cristo ama a su iglesia y dejó su iglesia al cuidado. Miren la palabra apacentar que aparece allí. Apacentar significa pastorear. Los pastores del campo estaban encargados de proteger, de guiar y alimentar al rebaño. La oveja, una de las cosas que leí, no sabe buscar el alimento. El pastor tiene que guiarlo a buscar el alimento. En la parte espiritual, en la iglesia, los pastores deben proteger, guiar y alimentar al pueblo de Dios. Por eso Pedro le dice aquí a los ancianos, a los pastores, apacentad el rebaño de Dios. Así que lo que principalmente significa apacentar es alimentarlos. El pastor debe mantener a la oveja bien alimentada, guiarlas a aguas, debe llevarlas a los pastos verdes, a las aguas limpias, a las aguas frescas. Y en el caso de Cristo o de la iglesia de Jesucristo, el alimento espiritual, los pastos verdes, son la palabra de Dios. El pastor debe llevar a la iglesia la palabra de Dios. El pastor no tiene que pararse a contar chistes ni historias. Tiene que hablar de la palabra de Dios. Y cuando requiera corregir a la oveja, tiene que corregir a la oveja. Así la oveja se moleste. Así la oveja tenga ínfulas de cabra y se crea cabra y se quiera dar patada. El pastor no está para entretener. ¿Sabe lo que dijo el doctor Martin Lloyd Jones, pastor del siglo XVI, creo, o el siglo pasado, ya no me olvidó? Mira lo que dice: ¿es mi trabajo hacerte feliz? No, amigo. Yo no soy psicólogo, soy predicador del evangelio. Es más, yo encontré uno en estos días
que la iba a anotar, pero se me perdió, no encontré cómo anotarla. Déjeme ver si la busco rápido y se la leo, porque era muy buena también. Creo que esta la dijo Paul Washer. A ver. No la dijo. No, la dijo Miguel Núñez. Él dijo, América Latina no necesita predicadores que estén contando sueños y visiones, sino que estén estudiando diligentes, que estudien diligentes de la palabra de Dios. Esos son los pastos verdes del pueblo. Yo por eso hoy le digo a usted que hay cosas que usted no debe estar escuchando allá afuera, no es por celos, sino porque a veces hay cosas medias extrañas que nos quieren enseñar allá. Entonces, por lo tanto, el llamado principal, no el único, pero el llamado principal de los pastores es enseñar al pueblo de Dios la palabra de Dios, a tanto nivel público como a nivel privado. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 6, cuando hubo un gran problema en la iglesia, todas las iglesias tienen problemas. En la primera iglesia estaban los apóstoles, el Espíritu Santo se movía ahí y habían problemas. Así que si había problemas en esa iglesia, pues ¿qué no pueden haber aquí? Y cuando hubo ese problema y empezó la murmuración porque las viudas y esto y lo otro, ¿qué hicieron los apóstoles? Hechos capítulo 6 dice lo siguiente. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los apóstoles y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busca pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones. Miren las características de estos hombres. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos ese trabajo y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Obvio, yo no soy el apóstol ni nada por el estilo, pero ahí los apóstoles están expresando que los encargados de la iglesia tienen la principal responsabilidad, encargarse, ocuparse en la oración, en el estudio de la palabra, para luego guiar a la congregación. El pastor no puede permitir que nada y nadie lo aleje de su principal responsabilidad, que es alimentar el rebaño de Dios, que es llevarlo a la palabra constantemente. Mire lo que dice Pablo a Timoteo. Capítulo 4, versículo 6, hablando frente a las falsas doctrinas, le dice Timoteo, tú como pastor, mira lo que tienes que hacer. Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, si tú no enseñas todo el buen consejo de la palabra, no serás un buen ministro de Jesucristo. Mire algo. Lo que iba a ser un buen ministro lo que iba a ser a Timoteo un buen ministro de Cristo, no era si comía con los hermanos, no era si salía de vacaciones con los hermanos, no era si tenía carisma o mirada bonita o sonrisa bonita, era si era un fiel predicador de la palabra de Dios. Ahora, cuando estamos diciendo de que pues si va a comer con los hermanos, sino que no coma con los hermanos, ¿no? No estoy diciendo eso. Pero a veces medimos, buen pastor, ¿por qué? Porque come con usted. No, pues eso no lo hace un buen pastor. Porque se ríe mucho, eso tampoco lo hace un buen pastor. Mídalo por cómo enseña la palabra, porque eso es lo que dice Pablo aquí. Mire 2 Timoteo, hay otro elemento más que lo digo más adelante. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:15, voy rápido. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, o sea, alguien que tiene un buen testimonio. Y mire lo que dice, que usa bien la palabra de Dios. Es decir, que usa la palabra de Dios alineada al contexto de la palabra y no para acomodarlo a lo que él bien le parece. Como en algunos casos se ve hoy, que acomodamos la palabra a lo que nos conviene. Segundo Timoteo capítulo 4, ahí adelantico. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2. Que cuentes chistes a tiempo y fuera de tiempo, para que los creyentes no se aburran ni no se duerman mientras estás predicando. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorte y que lo haga con paciencia y doctrina, es decir, alineado a lo que Dios enseña. ¿Qué es lo que sucede cuando los pastores enseñan la palabra de Dios al pueblo como la palabra de Dios tiene que ser enseñada? Eso ya lo hemos estudiado. Vaya conmigo a Efesios. Mire lo que pasa. Efesios capítulo 4. Espero que hoy venga rápido de manos usted. Cuando el pueblo de Dios es alimentado mientras usted busca correctamente, el pueblo de Dios es capacitado para ocuparse del ministerio. Miren lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con cuál propósito? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos, o sea, a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué los pastores enseñan la palabra de Dios? Para que la iglesia crezca, para que la iglesia madure, para que la iglesia cada día, lo más importante, se parezca ¿a quién? A Cristo. Y mire el versículo 14. Para que ya no sean niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Que un día sí, un día no. Inmadurez. Triste cuando uno encuentra en las congregaciones creyentes bipolares, lo llamamos así. Inmaduros. Ahora, imagínense por un momento, porque el creyente promedio, según las estadísticas, casi no lee la Biblia. Casi no la estudia. Y yo no leo la Biblia durante toda la semana y me congrego cuando me congrego y que empiezan a contarme historias. Por eso hay tanto niño fluctuante. Por eso les dicen que a los que den 1,000, 100 les van a bendecir con 1,000 y salen corriendo a dar. Pero hay otros fluctuantes que son rebeldes, que le enseñan la verdad bíblica y ni así. Porque su Dios es el dinero. Pero eso es otro tema. Para que no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina. O sea, cualquier doctrina que aparece, ahora para acá. Cualquier predicador famoso que sale, va para acá, para acá. Es más, un día le preguntaron a un predicador de esos famosos, porque yo lo escuché de él, y le preguntaron a ese predicador famoso, le dijo, oiga pastor, ¿qué predicador usted me recomienda escuchar? ¿Sabe qué le contestó? Le recomiendo que escuche a su pastor. Ese es el primer pastor que usted tiene que escuchar, es a su pastor. A ese tiene que escucharlo. Deje de andar buscando pastores por allá, a ese. Pero hay mucha gente que está llevada por cualquier doctrina rara, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es
Cristo. Dice que crezcamos en todo, unidos a la cabeza que es Cristo, versículo 16. De quien todo el cuerpo, sea la iglesia, usted y yo, bien concertados y unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba el crecimiento para ir edificándose en amor. Si ve que no se vale ese cuento de que yo soy cristiano, pero no hay sustento bíblico. No hay sustento bíblico. Y ya lo dije cuando estábamos estudiando el capítulo 2, perdonen que se lo moleste, pero como dijo el apóstol Pablo, a mí no me es molesto repetirlo y a usted tampoco le hace daño escucharlo. Y esa es la versión mía, Pablo lo dijo de otra manera. En Filipenses 3. Si Dios te puso a ti en una iglesia local, es para que hagas lo que dice aquí. Unidos con las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Es decir, cada uno tiene su propia función. Yo nunca he visto a mi dedo derecho, a mi mano derecha tratar de hacer la función del ojo. Ni tampoco he visto a mi pulmón tratando de ejercer funciones de riñón. ¿Usted sabe qué pasaría donde mi pulmón se crea riñón? ¿Alguien tiene alguna idea qué podría pasar? Donde el corazón diga, ¿sabe qué? Yo ya no quiero ser más corazón, quiero ser pulmón. O que simplemente mi cerebro diga, ¿sabe qué? Yo ya me cansé de ser cerebro, yo quiero ser, no sé qué, páncreas. Según la actividad propia de cada miembro. Que usted no sabe cuál es su actividad propia, hermano, Dios se la dio. Métase en Dios, en su palabra, y va a encontrar esa función. Entonces, al pastorear al rebaño es la tarea más seria del mundo. Y no solo es una tarea administrativa, sino un deber espiritual. Es una responsabilidad, la responsabilidad más seria. Escuche, por favor. La responsabilidad del pastor no es empujarte. Esa no es mi labor. Mi labor no es empujarte. Mi labor es enseñarte. Y usted ha visto en esas conferencias de liderazgo que dicen ahí, el líder no empuja, el líder ejemplo, que es una cantidad de cosas que dice por ahí. El pastor no está para empujarte. El pastor no está para estar llamando, a ver hermano, ya llegó, ya está listo para el domingo que hay servicio. Imagínese por un momento que usted me llamara a mí el viernes, el sábado en la noche, pastor, y ya preparó el sermón para mañana. Pastor, ¿y si leyó la Biblia hoy? O imagínese que usted me llamara y le dijera, no hermano, ¿sabe qué? No lo he preparado, pero a ver qué pasa esta noche. No, la función del pastor no es empujar, porque la gente dice, ay, no, pues que si el pastor es. No. No es empujar. El pastor, o aún el pastor de ovejas, el literal, él las guía. ¿Y sabe qué hacen sus ovejas? Porque la escritura lo dice, ellas conocen a su pastor y ellas siguen a su pastor. Y si llega otro y hace el sonido que él hace, aunque lo haga idéntico, ellas no lo siguen porque ellas saben la voz de su pastor. Si lo ponemos en términos aquí, si yo soy su pastor, yo no tengo que andarlo correteando ni empujando. No, si soy su pastor, porque yo a veces, honestamente, ahora que sí va a salirme un poco y me meto yo aquí ya, el engañoso corazón mío. Yo a veces digo, yo creo que yo ni pastor soy de esa persona. Por cosas que uno ve y dice. Pero bueno, volvámonos aquí al mejor sermón. El pastor no empuja. Claro que sí hay un elemento de supervisión,
hay un elemento de pastoreo, de cuidado, de prestar atención a las necesidades, pero a veces la gente cree que el pastor tiene que estar empuje y empuje y empuje. No, el pastor su principal es enseñar la palabra de Dios. Porque el creyente que entiende la verdad de Jesucristo no necesita que lo anden empujando. Yo hace mucho rato entendí que no me tienen que andar empujando para lavarme los dientes. Ya pasé esa etapa de mi vida. Si a un adulto hay que estarlo empujando para que se lave los dientes, uno dice, esa persona tiene cierto retardo. Creyente que dice que está en Jesucristo, que tienen 5, 6, 7, 8 años, y un pastor tiene que estarlo llamando para preguntarle si ya oró, si ya leyó la Biblia, si está listo para congregarse. Uno dice, o sigue siendo un niño fluctuante y entonces tengo que empezarle a cambiarle pañales todavía. O no estoy enseñando la palabra de Dios. Estoy enseñando cuentos, entonces pues como no se le está enseñando cuentos, pues no ha crecido. Entonces la otra cara de la moneda es que el pastor tiene que tener un cuidado, proveer alimento, llevarlos a proveer al alimento sano. Pero la otra cara de la moneda es que la oveja son llamadas a desarrollar una relación de confianza y cercanía con el pastor. No tampoco convertirse en su mejor amigo, porque como a mí me enseñaron un día, el pastor no debe tener un mejor amigo de la congregación. Porque entonces a veces se cree que es como el mejor amigo del pastor, entonces puede hacer lo que se le da la gana en la congregación y que el pastor no va a decir nada. Porque como soy su amigo, soy su cuate, ando con el perro ahí para abajo y esto es lo otro, entonces somos mejores amigos y puedo hacer lo que quiera. No. Por eso el pastor no puede tener buenos amigos y a veces uno comete errores de demasiada cercanía y empiezan los conflictos. Pero sí tiene que desarrollar una confianza y cercanía con el pastor. Es decir, las ovejas se deben dejar pastorear. La oveja tiene que dejarse pastorear. Pues es el pastor que le tocó y si no, pues entonces, pues qué. Si Dios lo puso aquí fue por algo. Algo le querrá enseñar a ese pastor y algo le querrá enseñar Dios a esa oveja. La oveja necesita un pastor que la pastoree y la oveja necesita dejarse pastorear. Las dos van de la mano. ¿Sabe que cuando yo estaba recién comenzando el pastorado, hace mucho tiempo, había una hermana en la congregación que tenía un serio conflicto y armó un escándalo en el lugar donde ella vivía? Y yo fui y la discipliné, le dije, hermana, eso no es correcto, fui con mi esposa, por esto y lo otro, ¿cómo usted se va a poner al tú por tú gritarse con esa mujer? Bueno, yo le expliqué toda la cuestión. Al rato me llamó el hijo que tenía en ese tiempo, yo creo, cualquier 14 años, el prematuro, y me pegó una vaciada por el teléfono. Me dijo hasta de que me iba a morir. Yo le digo, pues, pasaban las cosas y no volvieron, es más, no volvieron a la congregación, sino que, pues. Y al tiempo regresó y me dijo, pastor, necesito hablar con ustedes. Me voy de la iglesia. Yo le digo, yo creí que ya se había ido. Quizás de pronto fui maduro en eso, pero le dije, bueno, okay. Pero me dijo, no, porque es que usted, que no. Le dije, mira, hermana, le dije, pues, que es que no tengo pastor. Le dije, mire, la verdad, usted tiene pastor, le dije, porque yo no soy su pastor. Porque desde el día que yo fui, la exhorté con la escritura, con amor, para que corrigiera algo. Ustedes, en lugar de corregir eso, me llamaron, me insultaron, me dijeron hasta que me iba a morir. Entonces yo, pues, estas no son de aquí. Se fue. Luego fui y le dijo a uno de los líderes de la iglesia, ay, ese pastor, yo creí que me iba a decir, no se vaya, hermana, que no sé qué se cuenta. No. La oveja debe aprender a dejarse pastorear, y si por alguna razón el pastor se pasó, entonces luego cuando se calmen los mares dice, pastor, yo creo que usted se pasó por esto, en amor, y se arreglan. No es necesidad de insultar y a llegar a tanta cosa. Miren lo que dice Pablo en Timoteo. Tesalonicenses, perdón, 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os ruego, hermanos,
que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y los que tengáis y que los tengáis en mucha perdón. Os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y os amonestan. ¿Sabe que un día yo me acerqué a un hermano y le dije, mire hermano, y yo tenía cierta cercanía con él, y yo dije, a ver, ¿qué me dice ahora? Y me acerqué y le dije, mire, por esto, no va a servir más, porque no está dando correcto, y yo dije, ahorita se pega la enojada y no vuelve. Y yo, pues, ¿qué me va a hacer? Me dijo, está bien, pastor, si usted considera que eso es lo correcto, pues entonces yo lo acepto. Se quedó calladito, cumplió su tiempo, y luego cuando se compuso, digámoslo así de esa manera, regresó al servicio, y ahí sigue tranquilito sirviendo. Dice, a los que presiden os amonestan, versículo 13, y que los tengáis en mucha estima, en amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Entonces, en la Biblia no se nos presenta un rebaño de ovejas donde cada uno está por su lado. Las ovejas siempre andan junticas. Es más, yo en lo que leía dice, por eso a veces es más fácil para los depredadores, porque ellas no se dispersan. Ellas andan junticas. No son como los venados que decir, cada quien sálvese por su... No. Ellas van junticas. O sea, hermano, ese concepto de que yo soy de la iglesia de Jesucristo y cada quien por su lado, por favor, no nos dejemos engañar de nuestro engañoso corazón. Las ovejas andan junticas. Ahí no busca cada una alimentarse por sí sola. A ver, yo ahorita me voy aquí a ver qué dice Núñez, a ver qué dice Michelén, a ver qué dice no sé quién, aquí para allá. Y aunque son maestros de buena doctrina, de vez en cuando pues no hace mal que usted escuche, ¿no? Pero hay una responsabilidad primaria a usted, y es el pastor que Dios ha puesto por su obra. Iba a decir una cosa de mi engañoso corazón, pero no, porque luego no quedaría bien dicho. Por eso Pedro dice, apacentad la grey que está entre vosotros. Miren lo que dice ahí, apacentad la grey que está entre vosotros. O sea, hermanos, aunque seamos parte de la iglesia de Cristo, Cristo la compró en la cruz del Calvario, Dios nos puso en una iglesia local. ¿Para qué? Para servirle, para edificarnos los unos a los otros. Cada miembro debe tener su iglesia. Cada miembro debe tener su iglesia. Cada miembro debe tener su pastor. Deje de andar, brinque. ¿Qué pasa cuando usted agarra una mata, y la saca de la maceta o la matera o como usted le llame a eso? ¿Qué pasa cuando usted dice, bueno, hoy la saco de aquí y la pongo allá? Y al rato dice, bueno, aquí no me gusta, la pongo aquí. Y empieza a cambiarla así. ¿Qué pasa cuando el creyente está hoy que hoy escucho a Sutano, hoy escucho a Mengano, hoy escucho a Parangano, hoy escucho para acá? Y luego si me queda tiempo escucho al pastor. ¿Qué va a pasar con ese creyente? Va a haber confusión. Un día una hermana, alguien le dijo de aquí, oiga, ¿y usted no ha escuchado a otros pastores? ¿Solo ha escuchado a su pastor? Ella le dijo, sí. Oh, no, escuche otros. No le quiero ni decir de dónde está. Solo le digo que ahora esa persona es hebrea. Imagínense. De la tribu de Benjamín. Solo le digo eso. Donde terminó el rollo. Ya ahora es hebrea de la tribu de Benjamín. No sé dónde sacan esas cosas locas, pero bueno. Por lo tanto, cada miembro debe tener su iglesia. Y debe tener a su pastor. Ahora, luego el apóstol pasa a hablar de la motivación de los pastores o de los ancianos, o tres peligros que debe enfrentar. Le voy a leer el versículo, pero no lo vamos a dejar ahí por hoy. Yo quería hablarlo todo hoy, pero no puedo. Miren lo que dice. No por fuerzas, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto.
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Eso lo dejamos para la próxima semana, porque ya el tiempo avanzó. Ponga sobre sus pies, vamos a orar por un momento. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro pastor de pastores y porque dejaste a hombres con una responsabilidad importante de alimentar, de guiar a tu pueblo. Señor, oramos para que tú cada día nos permitas cumplir esa responsabilidad con valentía, Señor, y alineado a tu palabra, para ser ese buen ministro, como Pablo le decía a Timoteo. Señor, también oramos por cada una de las creyentes o ovejas de esta congregación, para que desarrolles en ellos, Señor, un deseo de dejarse cuidar, de caminar a esos pastos frescos, Señor, y que juntos como iglesia nos podamos apoyar. Señor, como va a enseñar Pablo más adelante, Pedro más adelante, no significa que porque es pastor, Señor, puede maltratar o manipular a las ovejas. Señor, es un cuidado mutuo. Señor, gracias por tu palabra. Aplícala a nuestra vida. Señor, aquel que no te conoce pueda encontrar salvación en ti. En el nombre de Jesús. Amén.